y vamos a ver las obligaciones del varón. Hemos visto los derechos de la mujer, los derechos del varón. En el estudio anterior vimos las obligaciones de la mujer. Hoy vamos a ver las obligaciones del varón. Quiero recordar solamente que el pacto del matrimonio, para que estemos correctamente contextualizados en lo que vamos a estar hablando, todo pacto lleva deberes y obligaciones. Hemos puesto muchos ejemplos, hemos hablado de los contratos laborales, de los contratos de arrendamiento, de los contratos de todo tipo en donde una persona se compromete a hacer algo y a cambio se le va a entregar también algo. Va a recibir un beneficio, pero se le exige también una obligación. Y estudiamos también que la obligación era un documento que podía ser escrito o podía ser también un documento de autoridad moral cuando una persona empeña su palabra en algo, en el que se reconoce una deuda o se promete su pago. Y por eso dijimos, y hemos estudiado, cómo el acta matrimonial juega este papel, donde las personas se están comprometiendo ante Dios en primer lugar, después ante la persona con la que está contrayendo matrimonio, y en tercer lugar con la sociedad, con la familia, con la sociedad en general, a guardar ciertas obligaciones y también a recibir ciertos beneficios a cambio de lo que él está haciendo. Todo esto es de manera voluntaria, es de manera totalmente en la que no puede haber coacción. Ya estudiamos que si un matrimonio es coaccionado, pues no tiene el valor que deberá tener ante los ojos de Dios, por cuanto las personas no están accediendo de manera voluntaria, y eso va a generar siempre problemas a lo largo del matrimonio. Entonces, las obligaciones también dijimos que cuando se cumplen por parte de ambas personas, hacen que el matrimonio esté guardado de muchísimas infelicidades e incluso puede ser la diferencia entre un matrimonio fracturado y un matrimonio que se disuelva. Yo lo he visto, realmente gran parte de lo que estos estudios son, mucho tiene que ver con la experiencia personal que un servidor ha tenido a través del trato con multitud de matrimonios, en los cuales en algunos casos se ha logrado una restauración, porque quieren buscar a Dios, ese es el punto principal de la restauración, pero en la mayoría tristemente no se ha logrado, simplemente porque la gente no busca a Dios o simplemente porque las personas no están dispuestos a cumplir aquello a lo cual se comprometieron, que quizás no lo entendían, no lo sabían, pero eso no cambia. Las circunstancias siguen siendo las mismas y no puede haber excusa que pueda hacer que la persona se quede eximida de su obligación o que no lo deba de cumplir. Entonces, vamos a ver hoy las obligaciones del varón. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, como lo hemos estado haciendo, para que podamos entender correctamente. Señor y Dios, necesitamos hoy de tu ayuda, tu bendición para poder entender, Jesús, cuáles son las obligaciones a las que un varón se obliga, Señor, cuando entra en un pacto de matrimonio. A lo largo de estos estudios, Señor, tú nos has ayudado a entender, nos has dado claridad, Señor, con sencillez, para poder comprender lo que tú pides y cómo es que tú diseñaste el matrimonio, Señor, en tu palabra, que eres tú, Señor, el que tiene la autoridad para decir qué es y qué no es, qué debe de ser y qué no debe de ser, Señor. Háblanos hoy, permítenos concluir esta sección, Señor, de este estudio de la familia, de una manera en que podamos quedar bien claros. Aquellos, Señor, que estamos unidos en matrimonio, pero también aquellos que algún día piensan en casarse, puedan entender, Señor, lo sagrado, el valor tan alto que tú das y además la importancia que conlleva el unirse en vida con otra persona para compartir todo lo que se es. Háblanos hoy, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Primera obligación del varón. Como ha pasado también a lo largo de los derechos, la mujer tiene más derechos y también el varón, en este caso, tiene más obligaciones. Es natural. Cuando veamos, si Dios permite, en el próximo estudio, el papel de la autoridad, cuál es la autoridad dentro del matrimonio, vamos a entender los porqués de esta razón. La primera obligación del varón, y de la cual va a depender que se cumplan o no se cumplan todas las demás, es decir, la columna vertebral sobre la cual va a descansar un matrimonio
en el que una persona cumpla lo que debe de hacer es este primer punto, y es el amar sacrificialmente a su esposa y darse por ella. El estudio pasado di muchos detalles con respecto a qué significaba amar sacrificialmente, y también en los primeros estudios, creo que el tercero o el cuarto estudio, hablé acerca del amor que puede sostener a una familia, y dimos los conceptos de amor que hay en la Biblia. Estudiamos incluso las palabras en el idioma original, en el griego que describen el amor en la Escritura. Explicamos cada una y dimos un desglose bastante profundo con respecto a qué significa amar. ¿Qué significa amar? No desde el punto de vista de la gente, no desde el punto de vista de los artistas, de los cantantes, sino qué significa amar desde el punto de vista de la Biblia. Y creo que entendimos que entre lo que significa amar para la gente en el mundo y lo que significa amar para Dios hay un abismo gigantesco. No tiene nada que ver en absoluto, y esa es la causa, y lo entendimos, es la causa de que muchos matrimonios hoy estén fracasando. No se entiende el concepto de amor, se confunde, se malinterpreta, y la persona le llama amor a algo que no es amor y que no tiene capacidad, fortaleza para sostener una relación entre dos personas. La primera obligación del varón entonces es amar sacrificialmente a su esposa. Entre otras cosas, amar significa dar sin pedir a cambio. Es decir, hace su parte sin esperar recibir recompensa. Una característica del amor es que no espera ser retribuido, simplemente ama. Y le recuerdo el ejemplo que le di: Dios nos ha amado, Dios te ha amado a ti, y quizás tú ni siquiera lo obedeces, quizás tú ni guardas su palabra, quizás vives haciendo lo que tú quieres y viviendo como tú quieres. Sin embargo, Dios aún así vino a este mundo y dio su vida por ti, aunque tú quizás nunca lo vayas a honrar. ¿Qué hizo Dios? Ha amado y no te ha pedido a cambio, no ha esperado algo a cambio, aunque te insta por amor a tu alma que lo hagas, porque además te conviene a ti. Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios, pero tú y yo sin Dios somos nada, estamos perdidos, extraviados, estamos totalmente a merced de una sociedad, de ideales, de filosofías que van a destruir tu vida, tu familia, tus hijos, todo lo que tienes, incluido tú mismo también. El amor también da sin reprochar. El amor da y simplemente da porque es amor y no reprocha. No está echando en cara las cosas cuando da o cuando sirve o cuando se sacrifica. Simplemente lo hace. ¿Sí? Es una característica del amor. No es el amor que da, pero empieza a decir, pues sí, yo sí te amo, pero tú a mí no, y yo esto, y tú no. Ese no es el amor de la Escritura. Imagínese a Dios cada vez que te pone un plato de comida enfrente que permite que tengas un trabajo para que comas. Que cada día Dios te dijera, ¿verdad? Mira, yo sí te doy comida, y tú ni me honras, ni lees mi palabra, ni me obedeces. ¿Usted cómo se sentiría? Mejor dígame, ¿sabes qué? Toma tu comida. ¿Pero qué hace Dios? Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Hace caer lluvia sobre buenos y sobre malos. Está bendiciéndote. A ver si por la buena, si quieres entenderlo así, te vuelves a Él. Es parte del amor de Dios. El único límite del amor que decíamos era la muerte. El amor no tiene límites temporales. No está limitado a una edad, a una etapa en la vida de la persona. El amor también se niega a sus propios deseos con tal de hacer lo que sabe que es correcto. Es decir, está dispuesto a perder lo que es de él para darle al otro lo que sabe que debe de tener. Esto es similar como cuando una madre tiene que criar un hijo, y las madres que han tenido hijos saben que la crianza, si lo han hecho correctamente, es algo muy demandante, es algo que requiere sacrificio, es algo que requiere negación, es algo que requiere desvelos, que requiere que pierdas gran parte de lo que tú eres para poderle dar vida a un niño. Bueno, eso es el amor. Y por eso la maternidad es algo tan importante para las mujeres, porque es la forma en que la mujer usualmente aprende a madurar y amar, cuando tiene que poner su vida por alguien. Y eso debe empezar desde el matrimonio, para que cuando lleguen los hijos, pues ya haya esa escuela de aprender a amar, y los hijos es natural también amarlos. Y también dijimos que el amor soporta dificultades para seguir adelante con su proyecto de vida, ¿sí? El amor no se desmorona, puede pasar crisis como todo. Nadie es superhombre, ¿verdad? Que no sienta nada. Aún la gente que es cristiana, amar a otra persona como a sí mismo, incluso más allá de uno mismo. Sí, segunda obligación del varón
en su matrimonio. De esta primera obligación, si el marido cumple, si en el marido está el corazón para poder cumplir esta primera obligación, todas las demás son naturales. Todas las demás son un fruto normal en la vida de cualquier matrimonio. No hay por qué estarse esforzando, tengo que hacerlo, así como un árbol de limones. No dice voy a dar limones y se esfuerza para dar limones. Simplemente le crecen limones porque es un limón. Y no tiene que esforzarse, es algo natural. Los frutos de un árbol, los frutos de una planta surgen por naturaleza porque así es su género, porque esa es su especie. Entonces lo natural es que un limón dé limones, es lo normal, es lo que todos esperan. Y nadie espera, y si los da, nadie se sorprende de que los dé, ¿verdad? Esto es lo más natural. De igual manera, cuando una persona ama, todas estas obligaciones que vamos a estar viendo son algo natural. ¿Requiere instrucción? Sí. ¿Requiere ayuda? Sí. ¿Requiere quizás aprender? Sí, porque nadie está capacitado al 100% para saber cómo guiar su matrimonio. Pero cuando hay amor, hay creatividad. El amor es creativo, el amor inventa formas. El amor inventa maneras, porque es una cualidad del amor. Dios creó el mundo por amor. Y vea usted qué hermoso es el mundo. Y no me refiero moralmente, sino me refiero en cuestión de la creación. Qué hermoso es el mundo. Dios creó todo eso para que el ser humano deleitara su vista, para que fuera feliz, para que estuviera saciado. ¿Por qué creó Dios al mundo? Por amor. ¿Por qué creó Dios al hombre? Por amor. Primero creó al mundo y luego creó al ser humano por amor, para que estuviera en un lugar ideal donde él pudiera tener comunión. Pero el pecado echó a perder todo eso, al igual que lo sigue haciendo hoy. Si tú eres una persona que vives en pecado, todo eso se echa a perder. Y ni la creación puedes disfrutar o la utilizas para tu propia perdición. Segunda obligación del varón, ministrar a su esposa. ¿Qué quiere decir ministrar? Ministrar quiere decir atender espiritual, afectiva y moralmente a una persona. Eso es ministrar, ¿sí? Atender. ¿Qué es atender? Ver por sus necesidades físicas, espirituales, afectivas y morales. Eso implica ministrar. El varón tiene la obligación, por el papel que Dios le dejó, de ministrar a su esposa. Leamos Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, el verso 26 agrega, para santificarla. Aquí nos da la Escritura el objetivo por el cual Cristo se entregó. No fue un amor sin propósito de que yo me entrego nada más porque para que veas que te amo me voy a dejar matar. No, tenía un propósito. Cristo lo hizo para santificarla. ¿Qué es santificar? Aquí dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo hizo lo que hizo porque sabía que a través de su muerte iba a engendrar la vida. Sabía que su muerte iba a ser la semilla con la cual la iglesia iba después a crecer, a retoñar y a dar grande fruto. Entonces el sacrificio tenía un objetivo, santificar. ¿Qué era santificar? Enseñarle el camino, hacerla útil y agradable delante de Dios, formar el camino exacto por el cual Dios quiere que la persona andara. El cristiano sabe que así como Cristo dio su vida por nosotros, también sabe que Él debe dar su vida por los demás, empezando por su familia, después por sus hermanos en la fe y finalmente también por el mundo, por aquellos que no conocen de Dios. Y cuando la persona entiende que Cristo dio su vida porque vio su ejemplo, dice, bueno, si Cristo hizo eso por mí, yo también tengo escuela, tengo ejemplo para hacer lo mismo que Él hizo por mí también. ¿Cómo santificó entonces Cristo a la iglesia? A través de su muerte. La santificó, la ministró, le ayudó, dejó su palabra, dejó escritas las palabras por las cuales los cristianos, los que creyeran en Él, iban a poder guiar sus vidas, para que no estuvieran en tinieblas, para que no estuvieran a merced de las filosofías del mundo, que van y que vienen, que cambian, se modifican, pero que tienen un punto en común: todas son destructivas para los seres humanos, sea física, moral o espiritualmente. Cristo nos dejó su palabra. De igual forma entonces, el amor de un varón hacia una mujer va a implicar el ministrar. No tiene que ver con el romanticismo, ¿verdad? Aunque también tiene su lugar obviamente y también es importante.
o las pasiones. Tiene que ver con objetivos y con metas a alcanzar que trascienden el tiempo. El marido, si es sabio, hablamos de un matrimonio cristiano, pues sabe que un día le van a dar cuenta a Dios los dos. Lo sabe. La Biblia dice claramente, sabes que te vas a morir, ¿verdad? Espero que sepas eso. Y si no te doy una mala noticia, un día te vas a morir. Y no sabes cuándo va a ser. Y si no estás listo para llegar delante de Dios y darle buenas cuentas, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Si no estás listo para llegar delante de Dios y tengas algo que ofrecerle y tengas tu vida limpia. Bueno, el marido sabe que eso va a suceder y entonces él tiene la obligación, por el papel que Dios le puso y le encomendó, de ministrar a su esposa. ¿Qué es ministrar? Atender, repito. Así como un ministro, así como un servidor, por ejemplo, a veces las personas vienen y quieren pedir algún consejo, quizás, de lo que la Biblia diga. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a escuchar, empiezo a atender a la persona, empiezo a meterme en su problema, a intentar comprender lo que la persona siente, no solamente lo que dice, sino lo que siente también. Y después, pues utilizo mi razón, ¿verdad? Entiendo qué dice la Escritura y le explico, mire, pues la Biblia dice esto, y usted puede hacer esto o aquello, su decisión. Eso es ministrar, atender. Como verás, implica sentarte, implica escuchar, implica poner atención, implica entender a la otra persona qué está pasando. Y aquí es importante para el varón este punto, porque como el hombre y la mujer somos distintos, a veces puede que el varón no entienda lo que su mujer le quiere decir, no las palabras, que no entienda lo que siente, que no pueda describir con palabras cómo se siente, pero si el varón tiene un vínculo adecuado con su esposa, la conocerá y sabrá cómo entenderla. Y le podrá dar consejo, le podrá dar guianza, que ese es el siguiente punto que vamos a ver, y podrá entonces ministrarla. A través del matrimonio Dios quiere hacer una unión semejante a la que Cristo tiene con la iglesia también, en la cual la iglesia es guiada por Cristo, en el cual Cristo ministra, ¿verdad? Su Espíritu Santo. Cuando los cristianos adoramos a Dios, cuando estudiamos su palabra, cuando oramos juntos, Dios nos ministra, nos ayuda a entender cosas, nos ayuda a comprender lo que Él siente también para poder servirlo. Vamos a ver Efesios 5:1, que de hecho así comienza este texto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, que gran parte de lo que habla Efesios 5 tiene que ver con imitar a Dios. Por eso dice, así como Cristo amó a la iglesia, también tú debes amar a tu esposa. Imita a Dios. Dios te dio ejemplo. Él te enseñó cómo debes hacerlo. Bueno, imítalo. Como un hijo amado que hace lo que el Padre hace. Además porque sabe que es lo mejor. ¿Qué hizo Dios con la iglesia? ¿Cuál es el papel de Dios en la iglesia? Es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es el papel del varón en el matrimonio? Es la cabeza de su hogar también. Es el mismo papel. Entonces, esto orienta al varón como el líder espiritual de su hogar. En otras palabras, a los varones Dios los ve como los pastores de su propia casa, como el pastor de su hogar. Así tú ves que el pastor predica, que enseña, que instruye, que reprende, etcétera. Pues cada varón en su casa tiene ese papel también que fungir, ser el pastor de su hogar, o como dice el Antiguo Testamento, ser el sacerdote de su casa, ser el que lleve a su familia a la presencia de Dios, ser el que corrija las cosas que puedan estorbar a los suyos de alcanzar, de tener comunión con Dios. Es el responsable de eso. Eso implica instruir en lo necesario para conseguir un objetivo. Ya dijimos que sin propósitos y objetivos, los matrimonios y las vidas también de cualquier persona siempre fracasan. No tienes objetivo en tu vida, de seguro eres un barco llevado a la deriva por los vientos de las modas que haya. Vas a perder tu tiempo. También implica vigilar el progreso de una persona en X área. Ocupo que mi esposa madure, que aprendamos juntos a criar hijos, que aprendamos a solucionar nuestros problemas, que aprendamos a entendernos hablando, que hagamos un vínculo. Eso requiere ministración. Obviamente el varón no es Dios, pero si el varón es sabio y es una persona que ama a Dios, Dios lo va a instruir a él primero. Dios le va a dar a él corazón, le va a dar la intención adecuada para ministrar a su esposa también. Implica también cuidar el crecimiento moral o espiritual, velar por su posible desviación o pérdida de esa persona, reprender en caso necesario también es la función de la autoridad. No todo va a ser miel sobre hojuelas y todo va a ser un lecho de rosas.
Nadie se imagine que porque hablamos de un matrimonio cristiano, hablamos de un matrimonio que no tenga ningún problema, pues eso no existe en ningún lugar. Todos los seres humanos tenemos diferencias por 20,000 cosas, desde cómo fuimos criados hasta las costumbres que podamos tener y cómo hayamos sido educados. Académicamente tenemos diferencias. Y cuando hay contacto con otra persona, esas diferencias salen a flote en X circunstancias. Bueno, el cristiano también tendrá problemas, como en cualquier matrimonio, pero tendrá a Dios que lo ayudará a salir de ellos. No se va a ahogar en un vaso de agua, no va a ser de un problemita, algo ya insufrible, entonces se acaba el matrimonio. No, por eso implica reprender, por eso implica también animar y también implica consolar. Todo eso implica ministrar a su esposa. No es fácil y se ocupa la ayuda de Dios para poder hacer esto bien. Cuando un varón no cumple esta responsabilidad, está dejando el papel de autoridad que Dios le encomendó, y usualmente la mujer va a tomar ese papel cuando el varón deja un vacío de autoridad en su casa. La mujer, a veces, aunque no quiera, tiene que tomar ese papel. Hay quienes sí lo toman porque lo quieren, pero hay quienes lo toman simplemente porque alguien tiene que tomarlo, y no se puede quedar la casa sin dirección. Alguien tiene que agarrar el volante y tiene que darle vuelta a las cosas para que giren. Por ello, en México, así como en las culturas latinas, las mujeres son las que más a menudo, por ejemplo, asisten a los cultos donde se pretende buscar a Dios, y son las que normalmente ejercen el papel de instructoras espirituales de los hijos, porque los varones dejan ese lugar vacío. ¿Se ha fijado? Eso es algo que pasa en América Latina, que las mujeres son las que más asiduamente asisten a buscar de Dios, donde usted guste y mande. Ahorita no hablamos de dónde. La gente puede ir con quien quiera, pero quiere buscar de Dios, porque sabe que sus hijos ocupan de Dios, porque sabe que su familia ocupa a Dios. Y la mujer, usualmente, cuando el varón no toma ese papel, es la que recurre a empezar a buscar a Dios. Y entonces son las instructoras, son las que se vuelven las pastoras de su hogar, por así llamarlo, porque el varón no tomó ese papel. Tienen que tomar decisiones, tienen que instruir, tienen que hacer todo lo que el varón le tocaba hacer. Pero ya entendimos que la mujer no fue creada para tomar el papel de autoridad, y a veces la carga que una mujer tiene que tomar cuando un varón no toma su papel las destruye muchas veces, las lleva a tomar malas decisiones. Además de que, como estudiamos el estudio pasado, la mujer es más susceptible de ser engañada, simplemente porque razona distinto, nada más. Por eso ocupa el varón que esté delante, y el varón es el responsable de ministrar a su esposo. ¿Sí? Él es el responsable. Cuando ha habido avivamientos de santidad, de espiritualidad profunda, se han debido siempre a que las familias son avivadas de adentro. Los avivamientos no comienzan mágicamente un día que Dios cae de repente en la gente. Es místico eso. Comienzan en la vida de una persona primeramente, después eso se riega a la familia, y después, cuando familias avivadas por su vida familiar se reúnen a adorar, a buscar a Dios, entonces Dios sí puede venir y puede glorificarse. Pero si las familias no funcionan bien, pues ¿cómo Dios va a glorificar y va a salvar a la gente cuando ni adentro de la casa del que predica se está salvando a la gente? Pues no se puede, ¿verdad? Sería irónico decir, pues médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Primero adentro y después afuera. Entonces, por eso el papel del varón es sumamente importante. Y en nuestra cultura se tiende a ver que el papel de la mujer es más importante que el del hombre, por esto que le estoy comentando. Porque usualmente las mujeres toman el papel que el varón deja vacío, y son las que tienen que ministrar a los hijos, son las que hablan con los hijos, son las que se juntan con ellos, son las que los entienden. Y los papás no hablan, no dicen, no instruyen, no están cerca de ellos. Un caos, se vuelve un caos, porque eso no fue lo que Dios diseñó. Y ya entendimos que si quitamos las cosas de como Dios las puso, nos exponemos a grandes peligros. Así no es como Dios lo designó. El varón tiene un papel importantísimo dentro del hogar, tan importante, yo diría aún más importante, porque es la autoridad dentro de su casa. Y cuando el varón deja ese papel, pues realmente ni se le puede llamar varón, porque no está cumpliendo su función. O sea, pues es un proveedor, nada más, pero no es un varón, porque no está cumpliendo un papel tan importante como es el de ministrar a su esposa. Por eso las mujeres recurren al pastor muchas veces, recurren a la iglesia para ser atendidas, escuchadas, porque en casa no hay quien las escuche,
No hay quien se siente y les dedique una hora, ¿verdad? A veces las mujeres quieren hablar y es normal, y es natural y es bueno además. De esa forma la mujer se protege hablando y dando a entender todo lo que tiene. Pero si no hay quien escuche, pues entonces la mujer va a tener que buscar quien le escuche. Por eso la mujer pues por lo menos Dios sé que siempre me escucha. Pues ya, mi marido no me oye, pero pues por lo menos Dios sí me oye. Entonces la mujer se refugia en Dios, se refugia en la iglesia muchas veces. Y no debiera ser así, porque Dios tiene su papel, pero el varón debe cumplir también el suyo. Y a veces Dios tiene que fungir y atender y se genera unos problemas increíbles, unos desórdenes tremendos en los hogares, porque falta quien agarre el volante. No lo están agarrando. El varón no lo agarra, la mujer tiene que agarrarlo, pero no sabe manejar. ¿Y qué pasa? Pues choca, se estrella, rompe el carro, etcétera. Es una metáfora, ¿verdad? Eso no fue lo que Dios diseñó. Tercera obligación, esto nos lleva a la siguiente obligación. El varón tiene la obligación de proteger a su esposa. Protegerla empieza desde ministrarla. Una persona que no está instruida correctamente puede caer en muchos peligros simplemente porque no sabe que es un peligro, ¿verdad? Si tú a tu hijo no le enseñas que la estufa quema, la lumbre, ¿verdad?, de la estufa, y nunca le dices, pues es más probable que se queme a que si a tu hijo le dices, hijo, aquí no debes de tocar. Sí, porque está instruido. La falta de instrucción expone a peligros a las personas. Es natural. Cuando una persona no está instruida, usualmente va a estar de alguna manera pues más expuesta a peligros. Entonces, el varón tiene la obligación de proteger a su esposa física, moral y espiritualmente. Física, moral y espiritualmente, utilizando cualquier recurso a su alcance para poderlo lograr. Y este punto voy a explicar. Pero quiero seguir la idea anterior de que la mujer busca a Dios y toma el papel de la que ministra en casa. Cristo advirtió que en los últimos tiempos, la gran característica de los últimos tiempos sería el engaño. Vamos a leer Mateo 24:4. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál era el principal peligro? ¿Cómo empezó Jesús su discurso de los últimos tiempos? Fíjate, observa, que nadie te vaya a engañar. ¿Qué vemos hoy? Mucha gente engañada, mucha gente que está viviendo cristianismos de fantasía, donde son cristianos, pero sus hogares están derruidos, sus vidas son una vergüenza aún moralmente ante la gente que no es cristiana. Están engañados, sí, porque no son los frutos acordes a lo que la Biblia dice. Mucha gente que está siguiendo sectas, que están siguiendo creencias, cultos, brujería, magia, etcétera. Hay un gran engaño. Por tanto, la mujer, al ser más susceptible de ser engañada, Dios por eso le dio el varón en su matrimonio, quien debería ser escudo y protector de su familia en este aspecto. Pues la única forma auténtica de no ser engañado, cuando no hay prejuicios ni hay preconcepciones respecto a lo espiritual, es conocer las Escrituras, ¿sí? Y una mujer también puede. Pero lo ideal es que un varón, ya quedamos, si es soltera, están sus padres, el varón sea el que proteja a la mujer. Comprobar lo que se te predica, lo que se te enseña, probándolo por la palabra y por los frutos de quienes lo predican y de los que han abrazado también eso que te están predicando. Pero mucha gente ignora eso, no sabe, y cuando lo lee en la Biblia o se le explica, parece que se le dijo algo nuevo, un descubrimiento en la humanidad. No, está en la Biblia. Pero la gente, y sobre todo en nuestras culturas latinas, volvemos, no es muy dada a la lectura y por tanto no tienen un razonamiento crítico para saber. Entonces, por eso el varón debe tomar la responsabilidad de guiar y ministrar espiritualmente a su esposa y también a sus hijos, por supuesto. Pero también implica la protección moral, es decir, el cuidado de las influencias que entran en el hogar y que por tanto van a afectar a toda la familia, a la esposa y si hay hijos, también a los hijos. Por ejemplo, ¿qué cosas? Algunos ejemplos. ¿Qué libros entran en casa? ¿Qué libros? Yo me he encontrado a veces que los padres no saben a veces ni siquiera qué leen sus hijos, ¿verdad? Esto ya es el punto de los hijos, pero es muy significativo. Y a veces los hijos están leyendo ahí libros de ocultismo, de magia, como los de Harry Potter, que son muy famosos ahorita, y los padres ni saben. O sea, como le ven dibujitos enfrente, piensan que son de caricaturas, nunca se toman la molestia de leer, no saben qué libros llevan en su escuela,
no saben qué libros leen de lectura o de lo que sea. Eso es influencia moral. El varón está puesto para guiar esa influencia, para hacer un filtro en su casa. ¿Qué revistas o periódicos entran? Hay periódicos que sinceramente son pura basura, ¿sí? Pueden traer información, pero están tapizados de basura alrededor. No deberían entrar en tu casa, sobre todo si hay hijos, y aún por moral, para tu propia familia. ¿Qué material audiovisual? ¿Qué películas? ¿Qué audios entran a tu casa? ¿Qué música? El varón es responsable de eso también. ¿Cuáles compañías tiene aún tu esposa? Muy importante. A veces las mujeres se meten en problemas por no tener discernimiento claro de cómo tener una compañía. Que son guiadas a veces a escoger por emotivamente, ¿verdad? Sentimentalmente. El varón está ahí para instruir, no para imponer, para instruir. Es muy importante. Porque si se impone, pues esto es como los españoles, ¿no? Que llegaron a México y a sangre y fuego metieron el catolicismo. ¿Y qué pasó? Pues nadie se convirtió. Así no sirve. Entonces no es imponer, aquí yo soy autoridad, aquí yo mando y se hace lo que yo digo, sí, pero explica por qué. Da tus razones, la mujer es un ser racional y tiene derecho a que se le expliquen las cosas, ¿sí? Explica, habla, instruye, pon principios en tu hogar para que no tengas que explicar todos los días las cosas, ¿verdad? Por eso tiene que haber principios en el hogar. ¿Qué tipo de relaciones se establecen con otras personas? ¿Qué peligros potenciales pueden lastimar a tu esposa o a tus hijos? No importa si hay que cuidarla de su propia familia o de la de ella también, o de la tuya, no importa. Pues nunca un varón se puede preciar de llamarse hombre, en el sentido amplio de la palabra, cuando no es capaz de cuidar de manera efectiva a su propia esposa. O sea, es ridículo. Ya había explicado que la mujer muchas veces escoge un varón, a veces, ni por su físico, ni por muchas cosas que pueden ser importantes, sino porque sabe que va a ser protegida o cree que va a ser protegida por él, ¿sí? Bueno, si un varón no protege, pues realmente eso va a traer un caos muy importante en el hogar. Si el varón no cuida, si el varón no está protegiendo, no está haciendo un escudo en su hogar, un escudo que reciba los golpes, ¿verdad?, de afuera, que proteja a su esposa afectivamente también, que cuide sus sentimientos, que cuide que no se vaya a amargar por problemas, por circunstancias, no la ministra, pues no. ¿A dónde está el pacto? ¿A dónde está la amistad? Digo, a veces a los amigos se les escucha, ¿verdad? El matrimonio es un pacto de amistad. Si tú tienes un amigo, mucha gente sabe que los amigos son amigos porque te escuchan, porque tienen tiempo para ti, porque te pueden oír cuando tienes un problema. Y se van a sentar y aunque tengan cosas que hacer, van a dejar lo que están haciendo para escucharte a ti. Pues en el matrimonio mucho más. Porque además lo que pase con esa persona te va a afectar a ti también. Si tu esposa está mal, si tu esposa vive amargada, si tu esposa vive frustrada, ¿verdad? Esto también va a afectar tu vida como varón. Vas a destruir tu casa igual que la semana pasada veíamos. Y así como la mujer necia con sus manos destruye su casa, también el varón necio con su falta de administración en su hogar también destruye su hogar igualmente. Cada uno de manera distinta. Además, varón, vas a dar cuentas a Dios de la mujer que Dios te encomendó también, porque al varón se le encomiendan personas más frágiles y débiles en todo aspecto, y es responsable de cuidarlas, es responsable de atenderlas. Están a tu cuidado. Tu esposa, aunque ella toma sus decisiones, ya que lo comenté, las decisiones que la mujer toma van a depender en grande manera de la instrucción que reciba, de la manera en cómo se le escuche, se le atienda, se le ministre y se le den principios para guiar su propia vida también, que también el varón tiene gran parte que ver en todo esto. Este punto también implica el aspecto físico. El varón también debe proteger físicamente a su esposa, usando los medios necesarios para cumplir este fin, todo acotado, por supuesto, por los principios bíblicos. Esto en algunos casos no se entiende, y a veces cuando hay matrimonios que son cristianos, y a veces tienen ideas bíblicas o quieren guiar su vida por la Biblia, algunos varones piensan que no deben defender a sus familias porque son cristianos. Entonces, bueno, si a mi esposa le van a pegar, pues yo no puedo hacer nada porque yo amo a Dios. Y bueno, pues y esto lleva a que las personas permitan humillaciones, vejaciones no dignas de un ser humano ante sus propias familias, porque no entienden los principios bíblicos. Si no es que si a mi esposa le hacen algo, pues yo no puedo hacer nada porque yo soy cristiano. ¿Cómo voy a hacer algo? Voy a pecar contra Dios. Vamos a ver algunos textos que nos pueden ayudar
a entender. No podemos entrar mucho en este tema. Si algún día vemos las bienaventuranzas, lo vamos a poder ver en profundidad, pero ahorita tenemos que tocarlo. Nehemías 4, verso 13. Vamos a ver aquí un ejemplo de algunas familias. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Nehemías era el gobernador. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead. Y no les dio Nehemías Biblias, les dio espadas, lanzas y les dio arcos, los cuales lastiman a la gente, son instrumentos de guerra, ¿sí? ¿Y qué le dijo Nehemías? Defiendan, peleen por sus casas, peleen por sus familias y por sus mujeres. Pero es que entonces no eran cristianos. Pues claro que eran cristianos. Estaban reconstruyendo Jerusalén, el pueblo de Dios, estaban rodeados de enemigos y Dios les pidió que hicieran esta labor. Entonces no dijeron vamos a orar y que sea la voluntad de Dios, y ya si vienen y me matan, bueno, pues ya que nos maten. No, podían defender. No era un sistema corrupto, ¿verdad? Como los romanos, que los llevaban a los coliseos y la ley decía que era ilegal ser cristiano. Eso es otra cosa. No te puedes tú ahí defender de manera legal porque la autoridad está en contra tuya. Pero aquí hay una cuestión de la familia podía ser atacada, la familia podía ser dañada, y tenían los varones que tomar sus armas para pelear. Y no era algo que Dios dijera es un pecado, está mal. Y a este respecto hay mucho humanismo. En todo caso, en la Biblia están permitidas, y en la Escritura están permitidas las guerras defensivas. Y hay casos documentados. Por ejemplo, Juan Wesley en el siglo XVIII dio libertad y aún de alguna manera animó a sus discípulos. Juan Wesley, que eran metodistas, así se les llamaron, para que participaran en las guerras en las que Francia pretendía invadir Inglaterra en el siglo XVIII. Francia pretendía restaurar a Inglaterra al papado, que ya había perdido porque Enrique VIII desde hacía algún tiempo había desligado a la Iglesia Católica, y bueno, pasaron muchas cosas. Entonces Francia quería otra vez invadir Inglaterra, para que otra vez Inglaterra estuviera bajo el dominio del Papa, de la Iglesia Católica. Además, en Inglaterra había un avivamiento muy importante, donde estaban los Wesley, y muchos metodistas fueron excelentes soldados y murieron dando su vida por la defensa de su país, para protegerlo de un invasor que tenía una guerra injusta contra ellos. Eran cristianos, fueron soldados y tenían armas, y las armas usted sabe para qué se utilizan. Era una guerra justa y Dios los ayudó, y con menos fuerza Inglaterra, que estaba en una crisis moral y económica, con menos fuerzas que Francia, que era un imperio, el más poderoso del mundo en ese entonces, no pudieron entrar a Inglaterra. Dios los ayudó, ¿sí? ¿Mataron gente? Pues sí, los rifles matan gente en las guerras. No los usan para pegarle a la gente, son para disparar. Usaban espadas, usaban cosas, luchar. ¿Qué estaban defendiendo? Sus familias. Porque si entraba Francia y gobernaba otra vez Inglaterra, bajo el dominio del Papa, iban a declarar ilegal el cristianismo, como lo habían hecho durante muchos siglos. Iban a empezar a matar a todos los cristianos, como lo hicieron en Francia, como lo hicieron en Bélgica, en Holanda y en muchos lugares más. ¿Qué hicieron los ingleses? Se defendieron. Era una nación que tenía un avivamiento, no era cristiana la nación como tal, pero había un avivamiento importante, y el diablo quería apagarlo, por supuesto. Vamos a ver otro texto, Éxodo 22, verso 2. Principio moral. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Cómo ve este texto? Si un ladrón era hallado forzando una casa de noche, ahorita voy a explicar por qué de noche, y el padre de familia lo veía y dice, este hombre se quiere meter a mi casa, y lo mataba cuando él estaba forzando la casa, no era culpado de su muerte. No lo llevaban a la cárcel. O sea, en defensa legítima de tu familia, defendiste tu hogar de este hombre. El Señor se iba a meter a la casa. No sabemos
con qué intenciones iba, ¿verdad? No sabe si traía una pistola o traía un hacha, un cuchillo, o era un loco. No podías arriesgar a tu familia, en este caso el varón, a que pues vamos a dejarlo entrar, vamos a orar para que Dios lo baje de la azotea. No, mejor hay que subirse y bajarlo. ¿Sí? Había que actuar en ese momento. Y si lo mataba y era encontrado forzando la casa, no se culpaba de la muerte a la persona. ¿Qué significa esto? Reconoce el derecho de la defensa personal en casos graves para salvaguardar a la familia. Hay que quitar conceptos humanistas, porque esto ha sido un lazo. Y a veces la gente cristiana piensa que tiene que dejarse vejar y humillar porque es cristiana. Y la Biblia no enseña eso. Eso es algo indigno, que no honra a nadie. ¿Sí? Tampoco es una licencia para matar o para utilizar la violencia a tu gusto, pues el siguiente versículo acota este derecho de defensa. Vamos a leer el verso 3, Éxodo 22:3, es el verso que sigue. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Si el ladrón entraba pero de día a la casa y el que defendía la casa lo mataba, si entonces iba a ser culpable, porque se entendía que en el día había medios para evitar el robo. Se puede gritar, se puede pedir ayuda, y se incide necesariamente en un homicidio, y necesariamente más bien va a ser juzgado porque procedió de manera dolosa. Entonces no era un pretexto de que te encontraba en mi casa y te mato cuando quiera. No, si puedes pedir ayuda, hazlo. La idea es proteger a tu familia, no matar a la gente. Pero si una persona entraba de noche en la casa y el padre de familia, en defensa de su hogar, agredía al otro hombre y lo mataba, quizás no era culpable de la muerte. ¿Por qué Dios no culpaba de la muerte al padre de familia? Porque era en defensa de su hogar. No puede arriesgar a su familia. ¿Qué vale más? ¿La vida de un hombre que no sabes qué va a hacer? ¿O la vida de tu esposo y de tus hijos? ¿Qué vale más? Cuando hay que escoger entre dos decisiones, se toma la que haga el mayor bien posible. ¿Sí? El mayor bien posible, no puedes escoger. Si un terrorista tiene cautivos a 50 personas y te dice que va a matar una cada hora hasta que no le des no sé qué cosas que no se le pueden dar, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlos que mate a todos y orar para que se salven antes de que los maten? ¿O mejor matar al terrorista que está buscando hacer eso? ¿Qué vale más? ¿La vida de los 50 o la vida de ese hombre? Tienes que escoger porque no hay otra salida. ¿Sí entendemos? Por eso la Biblia dice que las autoridades llevan la espada y son dignas de temor para el que hace lo malo, y las espadas se usan para matar. Las espadas no eran para golpear de canto a la gente, eran para atravesar, eran para matar, para cortar. Entonces, varón también tiene la obligación de defender a tu familia de agresiones, obviamente por medios legales, ¿verdad? Hoy los cristianos no matamos gente. Hay medios para recurrir y confiamos en las autoridades que son puestas por Dios, aunque son muy corruptas. Pero bueno, Dios puede hacer muchas cosas. Entonces, cuando la Escritura dice también que se ponga la otra mejilla, pues cuando te golpeen en una dice pon tu otra mejilla. No dice que pongas la mejilla de tu familia, dice que pongas la tuya. Entonces, si a ti varón te golpean, pues tú sí puedes poner la otra mejilla, que tampoco es poner la otra parte de tu cara que te golpean. Ahorita, algún día explicaremos eso a profundidad, pero la de tu familia no. Que la tuya sí puedes ponerla, pero la de tu familia no. Tienes que defender a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No puedes arriesgar sus vidas. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Pues significa no responder con los medios impíos, ¿verdad? Si te golpean, tú no vas a golpear también al otro. Eso no es. Ni tampoco es que te dejes golpear y que te agarren a palos. Y como soy cristiano, pues que me maten y se acabó. Y que mi esposa se quede viuda, ¿verdad? Y mis hijos sin una guianza. No, eso es irresponsable. Tienes que guardar tu vida en lo posible. Entonces debes defenderla por todos los medios legales posibles a tu alcance, pero nunca utilizando la impiedad o los mismos medios que el impío utiliza para hacerte daño a ti. Eso es ponerle otra mejilla. Observe que ni Cristo ni los apóstoles pusieron jamás, cuando los golpearon, nunca dijeron, pues vuélveme a golpear. Aquí estoy. ¿Sí se acuerda de esos textos? ¿Sí? A lo mejor los ha leído, léalos. Cuando Cristo fue golpeado, un hombre llegó y lo abofeteó, estaba en un juicio. Llegó y le dio una bofetada. ¿No cree usted que le pegó quedito, le pegó fuerte? Y Jesús no le dijo, aquí está la otra, pégame. No, le dijo, si hablé mal,
di en qué está mal, testifica en qué está mal lo que dije, porque le pegaron por algo que él dijo. Y si no está mal lo que dije, ¿por qué me golpeas? Le dijo, ¿por qué me golpeas? Lo cuestionó. No le dijo, pégame, aquí está la otra mejilla. No, no hizo eso Jesús. Cuando los apóstoles fueron golpeados y les dieron de varazos allí en las autoridades judías por estar predicando, pues no dijeron, vuélvanos a pegar. Simplemente dijeron, juzguen si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fueron y volvieron a predicar. Pero tampoco dijeron, síganme pegando, ¿no? Las cosas escondían cuando era necesario, no estaban tentando a Dios. Cuando Pablo escuchó que lo iban a matar, ¿verdad? Que los judíos lo iban a matar cuando lo trasladaran a Jerusalén por un juicio que le iban a hacer, pues Pablo no dijo, bueno, que se haga la voluntad de Dios, y si me matan, pues que me maten, ya ni modo. No, fue y avisó a las autoridades, mira, tengo información de buena fuente de que los judíos fulanos me van a matar cuando me lleven cuando me trasladen a Jerusalén, y pues yo no quiero que me maten, ¿sí? ¿Qué hicieron? Le mandaron una guardia como de 400 soldados a Pablo para que lo escoltaran, y no lo mataron. Entonces no dijo, pues pongo la mejilla, Señor, yo soy muy humilde, yo soy muy manso, que me maten. No, son los medios legales para protegerse, y eso que no tenía familia además. Era mejor que Pablo siguiera vivo para que siguiera predicando el Evangelio, iba a hacer muchos bienes a la gente, y ¿por qué se iba a dejar matar? ¿Sí? Cuando lo estaban azotando en una ocasión, lo echaron a la cárcel y lo iban a dejar salir libre. Y dijo, oigan, ¿y les es lícito golpear a un hombre y encarcelarlo cuando es ciudadano romano? Y se espantaron porque era ciudadano romano y los romanos no podían ser castigados sin juicio. Y él no le hicieron juicio y se defendió, utilizó los recursos legales a su alcance. Si no, pues lo iban a dejar loco de tantos golpes y así no iba a poder predicar el Evangelio. ¿Qué hizo? Se defendió. ¿Y eso qué es cobardía? No, es prudencia. ¿Que no quería morirse? Pues sí, cuando llegó el momento y no pudo escaparse, le cortaron la cabeza. Pero ahí ya no podía escaparse. Pues ni modo. Ya ahí Dios lo llevó al punto en el cual él no podía defenderse, ya no podía recurrir a medios legales, lo acabaron matando, pero mientras hizo muchos bienes en la sociedad. Entonces, varón, tienes la responsabilidad de defender a tu familia por todos los medios legales posibles a tu alcance. Para eso hay jueces, para eso hay demandas, para eso hay abogados, ¿verdad? Si quieren dañar a tu familia, te quieren quitar tu casa, pues no puedes dejar que te la quiten porque ahí vive tu familia, ¿no? Pues utiliza un abogado, infórmate de las leyes, defiéndete. No, es que yo voy a orar a Dios, yo se lo voy a dejar a Dios. No, se lo vas a dejar al diablo. Tu casa te la va a quitar y te van a dejar en la calle. Defiéndete, son los medios legales. Defiende a tu familia. Es tu deber y es tu obligación. Siguiente obligación del varón, dirigir a su esposa. ¿Qué significa esto? Vamos a ver Génesis 3:16 para recordar esta parte. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido. Lo expliqué. Era una forma de proteger a la esposa y dejarle al marido la responsabilidad de ser guarda, escudo y guía de su propio hogar. ¿Sí? Esto implica la toma de decisiones directivas en el hogar y la supervisión de que se lleven a cabo. Ordenar es fácil, pero a veces verificar que se cumpla lo que se ordena no es tan fácil. El varón es responsable de dar las directrices en el hogar y también de ver que se cumplan. Y para eso la mujer es una excelente ayuda. Pero tiene que verificar, tiene que instruir, tiene que tener principios para que su hogar funcione adecuadamente. Entonces tiene la obligación de dirigir a su esposa, de ser la autoridad, de tomar decisiones y verificar que su esposa pues cumple el papel que Dios le dejó también para la crianza, etcétera. No quiere decir, por supuesto, que el hombre va a tomar decisiones de que se va a hacer de comer, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede, tiene que trabajar, pero sí puede verificar que hay una nutrición adecuada, que el dinero se usa adecuadamente. Tienen que supervisar. El gerente no va a agarrar el trapeador y va a trapear, no es su papel. Tiene que ver a muchos empleados el gerente. Pero sí es responsable de ver que cada uno cumpla su papel adecuadamente. Eso sí tiene que hacerlo. Bueno, es igual el varón en casa también. No va a hacer él las cosas que la mujer tiene que hacer,
pero sí tiene que supervisar, instruir, dar razones, ¿verdad? ¿Por qué vamos a comer ciertas cosas? ¿Por qué estas no? ¿Por qué vamos a comprar este tipo de ropa? ¿Por qué estas no? ¿Por qué estos muebles? ¿Por qué estos no? Todo lo que implica ello. Obviamente un varón sin propósitos, pues no va a saber qué hacer. Va a llegar a su hogar y bueno, ¿y ahora qué? No va a saber qué hacer nada, ¿verdad? Sin propósitos. Quinta responsabilidad del varón, obligación, honrar a su esposa dándole un lugar especial. Recuerdo que honrar significa tomar en cuenta, escuchar, atender y apoyar de una manera diferente a la de cualquier otra persona. Eso es honrar. Vamos a ver 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué dice la Escritura? Vivid sabiamente con ellas. Y dice dando honor. Ya expliqué lo que era honor. Es honra. Honra significa que es algo especial. ¿Por qué el presidente merece una honra independientemente de su gobierno y lo que es? Ahorita no hablamos de eso. Porque es una figura que debe ser respetada, nada más. Porque es una figura de autoridad. Las autoridades deben ser honradas por el papel que ejercen. Si no nos volvemos en un caos y a nadie le conviene eso, ni a ti ni a mí nos conviene tampoco. Entonces, de igual manera también la esposa, así como el varón también lo explicamos para con la mujer, también la esposa merece una honra especial. Merece dar que la mujer tenga un lugar especial en el corazón de su esposo, en las prioridades de su esposo también, en su corazón y en su vida personal también. Es decir, dar preferencia en cuanto sea posible, no siempre es posible, a su esposa que a otras circunstancias o personas, sin que esto signifique un pretexto también para que la mujer se vuelva entonces posesiva, celosa de una manera innecesaria, injusta, y que decirá como una obligación tuya es que me honres, entonces vas a hacer lo que yo te diga. No, el varón va a tomar las decisiones, pero si es sabio y es sensible entenderá que su mujer requiere atenciones, ¿sí? La mujer requiere atenciones y el varón es responsable de proveer, de honrar, de considerar, de tomar en cuenta antes que a otras personas, a su propia esposa. ¿Qué significa eso? Bueno, comentábamos la importancia y sobre todo en el caso de la mujer es importante comentarlo porque a veces cuando llegan hijos sobre todo, a veces incluso ambos tienen la idea, a veces es que los hijos son lo más importante. Bueno, varón y mujer, acuérdate que antes de tener hijos tuviste esposo y tuviste esposa. Y tu mujer y tu esposo son la causa de tus hijos. Entonces sí, tus hijos son muy importantes, pero no son más importantes que tu esposa. Sí, son muy importantes, sí, pero la esposa tiene más importancia que tus hijos, en el sentido de que ella va a ser la que te va a ayudar a criarlos. Y si descuidas a tu esposa porque al niño todo, y luego los padres se vuelven idólatras de sus hijos, ¿verdad? Y ya porque tienen al niño chiquito lo idolatran y le dan todo y no lo instruyen, no lo corrigen y descuidan sus matrimonios porque es que el niño, espérame tantito, antes de tener hijos tuviste esposa, antes de tener hijos tuviste marido. Y tienen un nivel de importancia, sí. El niño es muy importante, requiere que tú junto con tu esposo o con tu esposa lo críen, se den por él, pero no es más importante que tu esposo ni que tu esposa. Entonces luego caemos en excesos y los padres se vuelven idólatras y crían niños monstruos, delincuentes en potencia, que no tienen restricciones, limitantes, ni ninguna crianza, porque es que el niño es lo más importante. Y en el pecado llevas la penitencia y por descuidar tu hogar por causa de tus hijos, después tus hijos, como dice el dicho, cría cuervos, te sacarán los ojos, por no instruirlos, ni guiarlos, ni atenderlos adecuadamente, creaste un pequeño monstruo que te va a dominar, que va a guiar tu vida, que te va a manipular y que te va a acabar haciendo la vida de cuadritos y te va a llenar de dolor. Cuando veas que tu hijo es un irresponsable, es un negligente, es un bueno para nada, es un inútil, es un mantenido y todo lo que tú quieras y apelativos, porque nunca lo instruiste y lo guiaste. ¿Ven? Allá tú, como quieras criar. Tu esposa merece una atención especial y también para la mujer lo comento porque a veces las mujeres también cometen el grave error de caer en la idolatría.
por los niños. No, es que no podemos hacer esto, es que el niño, es que está lloviendo, es que el niño se puede enfermar. Bueno, pues sí. Es que el niño no toque el suelo porque hay tierra. ¿Y cómo crees tú que va a crear anticuerpos tu hijo? Nunca lo dejes andar en el suelo. Cuando tenga 12 años, se va a enfermar hasta porque se sube a un microbús y la gente ahí tiene gripe y todo lo van a contagiar. Sí, va a ser un débil. Es que se puede enfermar, pues sí, ¿qué tiene? Las enfermedades tienen funciones también generativas en el cuerpo humano. No quiero decir con esto que sea irresponsable, ¿verdad? Pero hay padres que llegan a sobreproteger a sus hijos y descuidan su hogar, a veces hasta descuidan su búsqueda de Dios, porque el niño se les vuelve una idolatría. Mucho cuidado. Ya hablaremos de eso cuando toquemos el punto de la instrucción de la crianza de los hijos. Pero es importante comentarlo porque me he topado con algunos matrimonios que en detrimento de su relación conyugal están atendiendo a sus hijos. Es que el niño es lo más importante y pues sí, mi esposa está enferma, pero pues es que el niño ocupa sus pañales y pues hay pañales de tela, yo no sé, hay cosas, ¿verdad? Atiende a tu mujer, ocupa medicinas, ocupa atención, yo no sé, atiéndela, ámala, hónrala. Además que los niños sufran un poquito no les hace daño, a veces les ayuda. Siguiente obligación del varón, proveer económicamente para su esposa. Este es un deber sagrado que no puede ser conmutado por ninguna circunstancia, por la simple razón de que si la mujer que tomaste por esposa salió de un hogar donde había alimento, techo, vestido y medicamentos, es lo justo que al casarte tú con ella, la lleves a un hogar donde haya exactamente lo mismo. Techo, vestido, alimento, medicinas, suficientes en calidad y cantidad para vivir adecuadamente. No habla de lujos, no habla de prosperidad, no habla de coches nuevos, no habla de casas de lujo, habla de lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? No me quiero meter ahí porque pues entraríamos en una cuestión de costumbres, de cuestiones de apreciación personal, y en eso la Biblia no dice nada. Lo necesario. No es sinónimo de que el marido debe de proveer los caprichos o gustos exóticos de su esposa cuando no es lo necesario e indispensable, ¿verdad? Si una esposa le dice al marido, es que pues sí me diste sí tengo mi estufa, pero yo quiero la que tiene la tapa de vidrio templado porque se ve muy bonita. Pero es que vale 1,000 pesos más por la tapa de vidrio templado. Pues sí, pero es que esa me gusta a mí, pero te sirve para lo mismo, ¿no? Pues sí, pero es que yo quiero esa y el pastor dijo que tú tenías que amarme y honrarme. No, espérame tantito. O sea, no es para cumplir caprichos. Es que quiero que a mi casa le hagas una cornisa con un angelito, porque quiero que sepan que aquí buscamos a Dios. Sí, pero tu cornisa vale 2,000 pesos y mejor podríamos usarla. Sí, pero es que tú tienes que honrarme porque... No. No es para cumplir caprichos, no es para manipular, ¿verdad? Lo indispensable. Una estufa de 1,000 pesos hace lo mismo que una de 5,000. Sí, y que se vea más bonita y eso, pon tus prioridades en orden en tu vida. Si vas a estar buscando que la gente te vea y te aplaude en tu casa, vas a fracasar, nunca le vas a dar gusto a toda la gente. Entonces, el varón debe de proveer lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Suficiente alimento, en calidad, en cantidad, medicamentos cuando hay una enfermedad, un techo adecuado, ¿verdad? Un ejemplo, quizás si en una casa hay un techo de tierra o una pared sin un aplanado adecuado, un padre de familia podría, por protección, procurar darle un piso de cemento a sus hijos, a su familia, simplemente porque el polvo guarda gérmenes, guarda insectos, ciertas bacterias, y puede haber más enfermedades por no tener un piso de cemento, por ejemplo, ¿verdad? Una pared sin un aplanado puede albergar ciertos insectos, ciertos ácaros, ciertos animalejos que pueden lastimar a tus hijos. Bueno, esas son cosas que yo creo que pueden ser indispensables según la cultura. Si una familia vive en una sierra, pues ahí quizás sea difícil pedirle eso, ¿no? Si la gente es muy pobre, a lo mejor no tienen para eso. Eso es muy particular, según la posición social, el conocimiento que cada persona tenga de su familia o de los cuidados para ella, y también de sus costumbres y los usos que haya dentro de su comunidad. Entonces, no podemos aquí decir, si tu casa no tiene piso de cemento, estás mal. O sea, no podemos decir eso. Yo no sé, la persona a lo mejor gana 50 pesos al día en una sierra, ¿verdad? No le puedes pedir que ponga un piso de cemento. No le alcanza. Empieza a quedarse sin comer una semana. Bueno, Dios suplirá cuando no hay lo necesario para que se suplan ciertas necesidades. Pero cuando sí las hay y no se usa correctamente el dinero, entonces sí es
un problema. ¿Ok? Pero tampoco significa entonces que bajo el pretexto de la indispensabilidad de las cosas, el varón se vuelve irresponsable o flojo al respecto y entonces ahora se vaya al otro lado. Pues sí, entonces, pero te voy a comprar una estufa usada, vale 100 pesos ahí con el de las chácharas, pero sirve para lo mismo. Y ya no funciona bien y se le fuga el gas y tu casa se puede explotar o quemarse porque no funciona tu estufa. Bueno, tampoco. O sea, lo que sea decente, ¿verdad? Yo no digo si es nuevo, si ha usado. Luego hay cosas usadas muy baratas, pero hay que tener un buen juicio al respecto. Ni para un lado, ¿verdad? Ni para lujos exóticos y tonterías y caprichos, ni tampoco para ser irresponsable. Entonces, para no darte nada en tu casa, pues te voy a comprar lo más barato, lo que no sirve, porque no es justo. O sea, ni uno ni otro. El que tenga amor entenderá lo que debe de hacer. El amor es espiritual a la gente. El que no, que busque a Dios. Una forma sencilla de pensar al respecto para entender lo importante que es para proveerle a una mujer económicamente. Si usted como varón tiene un trabajo y utiliza herramientas, usted puede saber qué frustrante es no poder terminar un trabajo por falta de herramientas. Quizá usted es un mecánico, o usted es un obrero, o usted es una persona que trabaja la encuadernación o trabaja el material eléctrico o electrónico. Qué frustrante es, y yo lo comento porque me ha pasado, cuando yo trabajaba cuestiones de computación, que no puedas acabar un trabajo bien porque no tengas las herramientas para acabar tu trabajo. Te frustras. Dices, ay, es que ya sé lo que tengo que hacer, pero no puedo porque me falta el desarmador fulano de este tipo que no tengo y no puedo abrir esta parte para componerla. Y ya con eso quedaría bien todo. Es frustrante. Una persona que no tiene herramientas no puede trabajar y se puede frustrar por eso. De igual forma, para una mujer puede ser un asunto de escándalo no tener una estufa que le sirva, un refrigerador que le enfríe la comida, o no contar con una lavadora, una plancha o una máquina de coser que le haga entregar su labor como mujer de manera adecuada y en tiempo. Puede ser frustrante para una mujer que se descomponga una lavadora. Y el varón puede decir, ay, una lavadora, ¿cómo te preocupas por eso? Ay, puras tonterías. No, ¿cómo no? Es bien importante para ella. Porque si es responsable y quiere atender a su familia, pues ocupa tener una lavadora que funcione, ¿verdad? Si cuesta repararla, pues sí cuesta, pero es necesario repararla. Y el varón tiene la obligación de proveerle lo necesario para que pueda cumplir su labor de manera adecuada. Es sencillo. ¿Qué haría usted si trabaja, varón, y su patrón le exige que termine su trabajo a tiempo, pero no le da herramientas para acabarlo? Póngase a pensar. Usted es mecánico y le piden que acabe de un coche, pero no le da el dado fulano para que abra una pieza. ¿Y cómo la abres? Pues ahí le inventas, le metes papel a uno más grande para que agarre y se rompe y se dobla. ¿Y qué haces? Pues te frustras. Oiga, pues sí, le acabo su trabajo, pero deme esta herramienta, no puedo así. Se enojaría usted, ¿verdad? Esto es injusto. Bueno, es igual para una mujer también, no tener lo elemental para poder funcionar en su hogar. Una escoba, qué importante es para una mujer. Un trapeador, un trapo, es muy importante, ¿sí? En este aspecto la empatía es indispensable de parte del varón. ¿Qué es la empatía? Empatía es meterse en los zapatos del otro. Eso es la empatía. Un varón que tiene empatía por su mujer entenderá que una escoba puede ser algo muy delicado para una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su labor, porque es su trabajo, porque sabe que tiene que entregarlo y sabe que muchas cosas dependen de que ella entienda bien. Porque si hablamos de indispensabilidad, pues no compre cama, usemos un petate, sirve para lo mismo, para dormir. No compremos licuadora, usemos molcajetes. No utilicemos auto, compremos bicicletas o usemos transporte público, sale más barato. No podemos juzgar así, ¿verdad? Porque hay tiempos que cumplir, porque hay actividades y porque si puedo acceder a un automóvil, en lugar de perder 2 horas, ¿verdad?, para transportarme a un lugar y si puedo utilizar una en un automóvil, bueno, pues me conviene, aunque a lo mejor me cueste un poquito más. ¿Sí? Entonces, podemos decir en resumen, dele a su familia lo mejor a su alcance, sin que esto implique vivir afanado, ansioso o endeudado, y ponga adelante el reino de Dios. De esta manera sabrá más correctamente cuándo y cómo priorizar el uso de su dinero y cómo proveer en su casa lo necesario. Pero lo básico no puede dejarse. Techo, alimento, vestido, medicamentos, eso es indispensable.
¿Se puede más? Qué bueno. ¿No se puede más? Qué bueno también. Nada de eso es indispensable para vivir. Nadie se muere porque le falte coche, ni porque le falte una licuadora, ni porque no tengas X cosas. Todo se puede suplir. Pero si no hay propósitos, lo material se vuelve indispensable y la gente se vuelve esclava de los afanes materiales. ¿Sí? Está trabajando para comprarse X cosa que hace lo mismo que otra que vale la quinta parte, pero tiene que ser esa, porque yo quiero esa, porque el mundo me dice que esa es la que debo de usar. Bueno, hay que conformar nuestra mente a lo que Dios habla y no a lo que el mundo nos dice. Siguiente obligación del marido: no abandonar a su esposa. Al igual que en el caso de la mujer, el varón no debe, por cuestiones de problemas, abandonar a su mujer. La mujer tampoco debe abandonar al marido, lo estudiamos. Para el varón se aplica lo mismo: no abandonar a su esposa. Esto va en contra de los varones que tienen mamitis, papitis o amiguitis. Y cuando hay cualquier problema en casa, ahí va el varón con la mamá, ahí va con los amigos, ahí se va con los primos, ¿verdad? Porque ya en su caso hubo un problema y abandona a su mujer y luego pues la deja ahí, pues quién sabe qué va a comer la señora, ¿verdad? ¿Quién va a pagar su renta? Es que tuvimos un problema y ahora que se aguante, etcétera. No. Obligación del varón: no abandonar a su esposa. Si el varón abandona el hogar, deja un hueco muy importante. Es el proveedor y protector de la familia. Un varón que deja un hogar, pues deja a su familia sin provisión y sin protección. Tampoco se justifica el abandono del cónyuge en caso de enfermedad o de incapacidad, ¿sí? Como a veces suele suceder. La mujer se enferma, o también al revés, el varón se enferma, una enfermedad incapacitante, y entonces ¿qué hace el marido de la mujer? Impíos, corren, los abandonan. Ahí está el asilo, ahí está no sé qué, ¿verdad? Yo tengo que hacer mi vida, yo soy joven. No está justificado. 1 Corintios 7:11, la parte B, dice: y que el marido no abandone a su mujer. No abandonar, obviamente hablamos de casos naturales, ¿verdad? Normales. El estudio pasado di algunas excepciones en el caso de la mujer, que es la que más a menudo tiene a veces que tomar decisiones de dejar el hogar por cuestiones que ya implican poner en riesgo la vida o el desarrollo físico y moral de sus hijos. Muy bien, que el marido no abandone a su mujer. Última obligación del varón: satisfacer las necesidades sexuales y afectivas de su esposa de buen agrado. Ya lo hemos estudiado por el principio de pertenencia mutua, pero lo recalcamos nuevamente, porque es una obligación importante de cubrir en el matrimonio, pues aunque el aspecto sexual no es ni por mucho el más importante en la vida de un matrimonio, sí tiene un lugar preponderante para la relación matrimonial, ¿sí? No es lo más importante, pero sí es muy importante, es un aspecto muy importante. 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y recuerdo también, lo comenté y lo voy a volver a comentar hoy, es necesario que los matrimonios, para poder cumplir con este deber, estén instruidos. Y en nuestro país es un tabú el hablar de temas de sexualidad por cuestiones que tienen que ver muchos aspectos, aquí no es pertinente tocar. Entonces, por causa de que no hay un cumplir adecuadamente esto, muchos problemas en los matrimonios, ¿sí? Muchos matrimonios tienen problemas porque no cumplen el deber conyugal. Y no me refiero a cumplir por cumplir, porque las personas no saben, no entienden. Infórmase, instrúyase. Es parte de amar, pues quien ama busca el bien del otro. El que ama busca la satisfacción de su pareja antes de la propia. Y si no hay información al respecto, es imposible que esto se dé. Además, usted pierde la oportunidad como varón de amar en una manera en que no va a poder amar a nadie más en su vida. Porque a todos los seres humanos los puede amar. Sí, pues al borracho lo puede amar predicándole, ayudándolo. A su tía usted lo puede amar también, ¿verdad? Puede ayudar. Puedes amar a los ancianos, a los niños de la calle. Pero nadie vas a poder amar de la manera en que puedes amar a tu esposo. Porque hay un vínculo muy fuerte. Porque de dos personas se forma una. En propósitos, en metas, en mentalidades también muchas veces. Cuando el reino de Dios es lo que impera en la vida de un matrimonio. Pero a nadie vas a amar como a tu esposa.
o como a tu esposo. A nadie lo vas a amar así. Podrás querer mucho a un amigo, un familiar, a alguien incluso de la iglesia, ¿verdad? Si eres cristiano o cristiana, pero a nadie vas a poder amar como a tu esposo y como a tu esposo. Nunca. Porque es una relación única. Entonces, no pierda usted la oportunidad de amar y de encontrar a través de la intimidad con su esposo, con su esposa, algo que Dios tiene preparado para los matrimonios. Eso requiere información, requiere instrucción, y ya hablé yo que hay herramientas para informarse al respecto, útiles para todo, y también es parte de amar. Es parte de amar también, dar al otro lo mejor de uno mismo. Si un varón no está dispuesto a cumplir estas obligaciones para con su esposa o para con la que va a ser su esposa, no debería de casarse. Si tú eres hombre y te piensas casar y tú crees que esto tú no lo puedes cumplir, pero quieres cumplirlo, número uno, tienes que buscar a Dios. Porque amar a otro ser humano, como Dios quiere que tú ames, que es la única manera en cómo un matrimonio se sostiene, humanamente hacerlo como Dios te lo pide no es posible. Porque todo el que no ama no ha conocido a Dios. El amor viene de Dios. Él es quien te capacita para amar, de manera que aunque haya problemas, dificultades, circunstancias adversas, tú puedas continuar amando, ¿sí? Cuando no hay esto, no se puede continuar un matrimonio. Primero, porque es sagrado, y segundo, porque requiere madurez. Y ya comentamos que nadie está preparado para vivir un matrimonio al 100%, pero también es cierto que quien tiene principios bíblicos, quien tiene metas, tiene a Dios en su vida, va a encontrar que Dios le va a ayudar a guiar su matrimonio, a resolver sus problemas, a madurar a través de él, como veremos después también a criar a sus hijos y a triunfar en la empresa más importante de la vida terrenal, que es tu familia. No hay nada más importante que tu familia en esta vida, ¿sí? Es lo más importante. Dios es el que debe regir todo eso, porque esto va a regir lo que venga después para la eternidad. Si fracasas en la crianza, si fracasas en el sostenimiento de tu matrimonio y tu familia, literalmente eres una persona fracasada. Aunque tengas dinero, aunque seas doctor en lo que tú quieras, aunque tengas títulos y aunque tengas lo que tengas, fracasaste. Porque no fuiste capaz de guiarte en aquello que requería más madurez, responsabilidad, hombría o feminidad de parte de la mujer para sostenerse. Dios diseñó el matrimonio y Él sabe de qué forma debe funcionar. Si le haces caso, de seguro vas a encontrar que Dios es verdadero, aún en eso vas a poderlo contemplar. Si no haces caso a lo que Dios te pide, de seguro te vas a emproblemar, o de seguro ya estás emproblemado, porque no has cumplido tus obligaciones o porque no has cedido los derechos que tienes que ceder dentro de tu matrimonio. Para que entendamos mejor cómo Dios funda esto, quiero terminar contándote algo que sucedió en el siglo XX, siglo pasado, por ahí por 1906. Un joven estaba arreglando su coche. Era uno de los primeros autos que se crearon en serie, el Ford modelo T, si no me equivoco, ahí por 1906 o 8. Y el joven estaba arreglando su coche. Eran coches que apenas eran los primeros que se fabricaban ya en masa. Antes se armaban a mano. Eran más baratos y la gente empezó a llenarse de coches en Estados Unidos. La gente podía acceder a un coche con no mucho dinero. Y este joven estaba arreglando su coche, pasaba cierto tiempo y no le quedaba. Había un hombre que pasaba por ahí seguido y lo veía, salía a trabajar, regresaba en las tardes y le preguntaba, después de que lo vio que llevaba 2 días, no podía usar su coche y lo veía que estaba metido ahí, le decía, oiga, ¿le puedo ayudar? Le dijo el joven, si gusta, adelante, aunque yo soy mecánico, trabajo en la planta y no encuentro lo que le pueda suceder a este automóvil. Tengo realmente, es un acertijo para mí arreglar era un modelo nuevo. Entonces este hombre que iba a trabajar y regresaba, pues vio el coche, le explicó él más o menos lo que hacía, los síntomas que tenía, y este hombre, sin revisar siquiera el coche, le dijo, cambie esta pieza, fulana, y mueva esto de X lugar para otro lado, y el coche va a funcionar inmediatamente. Le dijo, ay, pero ¿no lo va a ver o algo? Dice, hágalo usted, créame, se va a componer su auto. El hombre se fue, le dijo, discúlpeme, tengo que irme.
El joven se quedó un poquito pensando que fanfarroneaba el otro. ¿Cómo va a ser posible que sin ver el coche sepa qué problema tiene y además cómo se puede arreglar? No le hizo caso. Siguió el siguiente día trabajando. Total, como no encontraba la solución, dice, bueno, pues voy a hacer lo que me dijo este hombre. ¿Qué pierdo total? Estaba desesperado. Compró la pieza que le pidió, hizo los movimientos que le dijo que sería en el coche y en cuanto lo arrancó el coche inmediatamente prendió. El joven se quedó sorprendido, dijo, ¿cómo es posible que este hombre sepa lo que tiene en mi coche sin verlo? No más por yo decirle que tiene. Al siguiente día que pasó el hombre en la mañana lo detuvo, oiga, discúlpeme, le quiero dar las gracias por lo que hizo por mí. Realmente yo lo juzgué como loco la primera vez que me dijo lo que estaba pasando mal, pero lo hice y pues se funcionó. Ya tengo mi coche, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Dice, joven, yo me llamo Henry Ford. Yo diseñé estos coches. Yo sé cómo funcionan. Que tenga buen día. Ese fue. ¿Qué podemos ver en esta anécdota que es real? Cuando una persona diseña algo, sabe perfectamente cómo funciona. Sabe qué necesita, sabe por qué se descompone y sabe cómo se puede reparar. En la vida del hombre es exactamente igual. Dios creó tu vida, Dios creó el matrimonio, Él fue el que lo diseñó. Y cuando un matrimonio no funciona bien, Dios sabe perfectamente por qué no funciona bien. Si quieres que tu matrimonio no se destruya y funcione tan bien como un coche, que esté bien afinado y perfectamente mantenido, aunque los coches se descomponen, ¿verdad? Pero se arreglan y vuelven a funcionar. Busca a Dios, acércate a Dios, no busques en el mundo, busca a Dios y tú verás cómo Dios sabe cómo guiar tu vida, en primer lugar, y cómo guiar tu matrimonio. Cerremos nuestros ojos. ¿Cuánta sabiduría hay en Dios? Por la simple razón de que Él diseñó el matrimonio. Cualquier obligación que usted quite, cualquier derecho que usted elimine de los que hemos estado estudiando, significa problemas. Así como un coche, ¿verdad? Aunque no sepamos mucho, si a un coche no le ponemos gasolina cuando ya no tiene, pues no va a funcionar. Hazle como quieras. No va a funcionar. Entonces, de igual forma, Dios sabe cómo funciona el matrimonio y antes que el matrimonio Dios sabe cómo funciona tu vida. Él te creó, recuérdalo. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe por qué tu vida está descompuesta. Dios sabe por qué no eres feliz. Dios sabe por qué estás vacío. Dios sabe por qué te sientes deprimido, por qué estás acongojado y por qué no tienes rumbo en tu vida. Él lo sabe todo eso, porque Él te creó, Él te diseñó. Él tiene la solución también. Si recurres a Él, en lugar de recurrir a los consejos de la sociedad, del mundo, que a veces pueden ser con muy buena intención, pero a veces con muy poco juicio, porque ¿quién mejor que Dios sabe cómo arreglar estas cosas tan importantes? Yo te garantizo que vas a encontrar buen éxito en tu vida y en tu familia. Por eso quienes hemos encontrado a Dios, no lo abandonamos por ninguna cosa que el mundo nos pueda dar. Hemos aprendido a veces escarmentando en cabeza propia que Dios sí sabe y que nosotros no tenemos el conocimiento que necesitamos para guiar nuestras vidas de manera satisfactoria. Y tú harías bien en escarmentar en cabeza ajena buscando por el mundo, nunca pude encontrar. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando te encontré
Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. No busques en el mundo la solución a tus necesidades y problemas espirituales. Acércate a Dios, vuélvete a Él y Él se volverá a ti. Entrega a Dios el cuidado de tu familia, de tu hogar, empezando por el de tu vida. Y verás cómo Dios puede guiarte si tú eres sensible a su voz. Cómo Dios puede darte la sabiduría necesaria. Sobre todo si eres varón, tienes una carga muy grande en tus hombros. Tienes un hogar que guiar. Tienes hijos de los que Dios te pedirá cuentas. Y si haces mal la labor, no tendrás excusa, porque tienes su palabra. Tienes acceso a la Escritura. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. ¿Qué problema hay en tu matrimonio? Si buscas y eres honesto, verás que está en alguno de los deberes u obligaciones que has omitido o en los que te has excedido también. O has visto unos y has descuidado otros. Has atendido a unos de manera diligente, pero has descuidado la atención de otros. Y así como un cuerpo requiere para estar bien alimentado vitaminas, minerales, proteínas, etcétera, etcétera. No puede alimentarse de puros minerales ni de puras proteínas. Requiere muchas cosas, tiene muchas necesidades tu cuerpo. También así tu familia, tu matrimonio, tu vida personal tiene muchas necesidades que van más allá de comer, tener una casa o incluso asistir a un lugar como este. Necesitas a Dios. Necesitas tener comunión con Dios. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida.
pido, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Dios también se conoce como el restaurador. Y créeme que Dios es capaz de restaurar un matrimonio deshecho, una familia fracturada por el pecado, por el egoísmo, por la insensatez de hacer la voluntad en contraposición de la de Dios. Pero eso requiere negarse, eso requiere acercarse a Dios, requiere reconocer también y requiere humillarse ante Dios, porque es un acto de soberbia el intentar ser feliz cuando tu vida está vacía. Cuando atiendes lo material y desechas lo espiritual, nunca serás feliz. Tu espíritu nos guía a tierras de rectitud, Señor, donde podamos andar y cumplir tu voluntad de la manera que tú lo has designado, Señor. Padre, tú has diseñado las familias y tú eres quien puede repararlas, Señor. Tú eres quien puede restaurarlas a su estado original, quien puede deshacer lo que ya no es, Señor, quien puede reconstruir lo que no es, quien puede hacer otra vez lo que ha dejado de ser, quien es capaz de regenerar al ser humano para que toda su forma de pensar y su vida puedan cambiar juntamente. Te damos hoy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.